bueno, voy a leer la semblanza de de nuestra primera participante, la doctora María Guadalupe Baliñas Varela. Tenemos para cada exposición 15 minutos y bueno, esperando iniciar ahora y terminar a las 10:45 nuestra participación en esta mesa. Entonces, me voy a permitir leer la semblanza de nuestra participante, que es la doctora María Guadalupe Baliñas Varela, quien nos va a presentar el tema complejidad urbana, arquitectura y patrimonio desde una perspectiva de género en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Ella es doctora en urbanismo y con la especialidad de arquitectura y urbanismo. La adscripción institucional es la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Tecamachalco del Instituto Politécnico Nacional. Dentro de su semblanza, bueno, cuenta con un postdoctorado en el posgrado de Ciencias en Arquitectura y Urbanismo de la ESIA Tecamachalco. Realizó una estancia corta postdoctoral en la Universidad Politécnica de Valencia. Es doctora en Urbanismo por la UNAM. Tiene una maestría en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos Arquitectónicos y Urbanos en la Universidad de León, España, así como una maestría en Administración de la Construcción y una maestría en Evaluación Inmobiliaria, Industrial y de Negocios. Y bueno, vemos, ¿no?, todo su recorrido de nuestra querida doctora y una experiencia docente, bueno, en la cátedra, en la carrera de arquitectura, y en posgrado en diversas instituciones. Cuenta con varias publicaciones, entre ellas el libro Procesos Urbanos, Arquitectura y Patrimonio Editorial Navarra, el libro Complejidad Urbana, Centros Comerciales y Gentrificación y otros tantos. Entonces vamos a iniciar con su ponencia, que es Complejidad Urbana, Arquitectura y Patrimonio desde una perspectiva de género en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Doctora, bienvenida. Buenos días a todos. Comparto entonces la presentación. Y bueno, como ya lo mencionaron, mi tema es complejidad urbana, arquitectura y patrimonio desde una perspectiva de género en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Yo soy profesora investigadora de la ESIA Tecamachalco en el posgrado en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo. Y bueno, a 500 años de la caída de Tenochtitlán, lugar donde se encuentra el Centro Histórico de la Ciudad de México, corazón de la patria, ¿cuál ha sido el rol de la mujer pues en todos estos siglos, ¿no? Desde la conquista española, desde tiempos precolombinos. Yo creo que es muy importante mencionar lo que pasó para poder entender nuestro presente. La fundación de Tenochtitlan está marcada en el Códice Boturini. En la primera lámina refiere a Chimalma. Chimalma es una diosa y madre de Quetzalcóatl, y la refieren como, dicen, las hijas de Chimalma surgimos como fuerza para recobrar nuestro papel en la historia, somos guerreras, somos dignas. Entonces, aquí en esta lámina es importante mencionar que la mujer está detrás. Esto lo menciono por todo este tema del feminismo, donde se reclama la igualdad. Entonces, en una conferencia de Angélica Muñoz Martín, ella decía que el hecho de que la mujer fuera atrás, de acuerdo a la tradición oral, tenía que ver con que el hombre la iba protegiendo. Entonces, esto es muy importante. Aquí en la lámina 4 también del Códice Boturini se ve nuevamente a Chimalma al final, ¿no? Y representa esta parte de la mujer como diosa y como parte de la fertilidad que se esperaba en la nueva tierra, ¿no? Que era la tierra prometida, que era Tenochtitlan. Miguel Pastrana Flores, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en una conferencia que se llama El corazón del hogar, refieren a la mujer, o sea, hablando del espacio que ocupaba la mujer, se refería a él a que las mujeres estaban de alguna manera en el hogar, tenían funciones políticas, administraban los bienes, pero también hacían culto. Entonces aquí, al igual que en lo que hemos visto a lo largo de la historia, ya en las culturas
prehispánicas, se habla de que la mujer estaba en el hogar, ¿no? Esto a mí me parece muy importante porque yo me cuestiono si realmente la mujer no tenía participación para construir o para diseñar, ¿no? Yo me lo pregunto desde el ámbito de la arquitectura y el urbanismo, porque soy arquitecta y soy urbanista, y yo no imagino que las mujeres no hayan tenido esa participación en el quehacer de la ciudad. Viendo lo que es prácticamente aquí un dibujo de lo que fue Tenochtitlan, esta traza magistral, ¿no? de ejes que le llaman también la Venecia prehispánica. A mí me cuesta trabajo creer que las mujeres solo estaban en el hogar. Fray Bernardino de Sagún refiere de que incluso cuando nacían las mujeres, el cordón umbilical se enterraba en el hogar, y esto refería de que ellas iban a ser el corazón de su casa y que no iban a salir de ahí. Entonces esto me parece muy interesante porque pareciera que es una ideología europea, ¿no? Llegan los conquistadores, llegan hombres y creo que el papel de la mujer pues es primordial, y bueno, el caso de la Malinche que voy a mencionar más adelante, pero en la cosmovisión prehispánica se habla de las diosas en una religión politeísta, pues de una participación muy importante para formar ciudad. Está el caso de Tlaltecutli, que Magaloni la refiere como que Quetzalcóatl y Tecastlipoca la parten en dos y con ella se forma la primera parte, lo que es la tierra, y la segunda parte los cielos. Es en el origen mítico de las ciudades, hablan de que es el inicio de las ciudades, ¿no? Coatlicue, pues es la madre de Huitzilopochtli, que nace siendo un adulto y en una lucha, pues mata a Coyoshauqui, y vemos esta piedra monumental que se encontró en el Templo Mayor, que refiere pues esta lucha entre ambos, donde ella cae desmembrada, ¿no? Entonces, bueno, en la cosmovisión prehispánica, pues el papel de la mujer en esta religión politeísta es muy importante porque las ciudades se conforman con principios ordenadores del pensamiento indígena. Entonces, la participación de las mujeres ha sido de alguna manera oculta, ahistórica, ¿no? Y esto lo refiere muy bien aquí Anderson Boni, ¿no? Donde nos dice, las mujeres han dejado muchas menos huellas que los hombres en la documentación histórica. Esta es una de las consecuencias más importantes de las actitudes culturales negativas hacia las mujeres. Si su historia se define como los hechos de los hombres, se menosprecian sus acciones, la vida de las mujeres se hace ahistórica. Entonces, bueno, aquí en esta fotografía, bueno, en este dibujito, pues se ve lo que es Malintzin, Malinche, Doña Marina, bueno, todos estos nombres que recibió ella, que fungió prácticamente fue la mujer que cambió la historia y que logró que se unieran miles de indígenas al ejército español, y que fue fundamental en la caída de Tenochtitlan, que pues estamos hablando que agosto del 2021 se cumplen 500 años, ¿no? Entonces me encontré yo en mi investigación, pues que incluso hubo una gobernante que fue a Totostli, que fue hija de Moctezuma I, que era el sexto Tlatoani, y aquí en este dibujo se ve que dice Siguapili, ¿no? Que es grande señora, y en la historia en muchos casos no se menciona como gobernante, sin embargo se dice que ella gobernó después de Moctezuma. Entonces, bueno, me voy a regresar tantito para mencionar lo que es la epistemología feminista, porque habla de esto, ¿no? De los derechos igualitarios entre hombres y mujeres que han sido relegados o han sido ocultos, o las mujeres han sido disminuidos en esos derechos a lo largo de la historia. Lo refiere Marcela Lagarde en su libro sobre feminismo, ¿no? Entonces, bueno, yo desde ese estudio del espacio, de la arquitectura, del urbanismo, retomando el concepto de anastilosis, que refiere lo que es restaurar, pero restaurar desde una forma metódica los elementos patrimoniales,
refiriendo etimológicamente lo que es arriba y columna, pues refiero un nuevo neologismo que es la anastilosis social, ¿no? Queriendo como restaurar esta parte social en donde las mujeres han sido una columna muy importante para la sociedad y han sido de alguna manera invisibilizadas y su trayectoria pues oculta, ¿no? Como es el caso que mencionaba yo de Atotosli, ¿no? Entonces, esta fotografía fue tomada desde el restaurante de la librería Porrúa, que pues muchos conocerán, que se ve todo el Zócalo, y fue tomada el 19 de septiembre, que había una manifestación, estaba el movimiento de Frena, y estaba cerrado el Zócalo porque no dejaban entrar pues a todo el movimiento, pero a mí lo que me llamó la atención fue que invitaban a las feministas a unirse al movimiento de Frena y estaban bloqueados ahí en el Palacio de Bellas Artes, no los dejaban pasar. Y quiero referir en esta problemática, ¿no?, que se ha suscitado donde vimos el 8 de marzo y el 9 de marzo del 2020, pues todas estas marchas, ¿no?, donde incluso pues se hicieron pintas en varios espacios públicos del centro histórico. ¿Qué es lo que está pasando? Pues hay una apropiación del espacio público, sin embargo, hay una negación, o sea, se dice, pues las mujeres están vandalizando, pero no se observa todo lo que hay detrás. O sea, cuando las mujeres hicieron o construyeron arquitectura, o sea, realmente están ellas vandalizando qué, ¿no? Se les permitió a ellas participar en la arquitectura, se les permitió participar en la construcción, lo hicieron, no fueron reconocidas. ¿Qué pasa con las mujeres, con los feminicidios en toda la República Mexicana, que están representadas en estas cruces en la antimonumenta que está, pues fue asentada enfrente del Palacio de Bellas Artes, como un signo de protesta, ¿no? Una forma de expresión de todo este movimiento, ¿no? Entonces, la metodología implementada, pues, es como parte de una etnografía urbana, donde se han hecho recorridos por el centro histórico, una hermenéutica profunda para empezar a interpretar estos discursos que vienen pues a lo largo de toda la historia. Si no entendemos nuestro pasado, pues no podemos entender nuestro presente, ¿no? Estamos hablando de una mezcla de dos culturas donde los conquistadores, los que ganan una guerra, pues son los que cuentan la historia. Entonces creo que hay una parte oculta que no sabemos de lo que es las culturas mesoamericanas, donde la participación de la mujer no sabemos realmente cómo fue, sin embargo se interpreta que fue como lo traían ya establecido los españoles, donde la mujer estaba en el hogar y los que ahora sí que movían y partían el pastel, pues eran los hombres, ¿no? Aquí, pues en los recorridos, como les mencionaba, el 19 de septiembre del 2020 fue el movimiento de Frena, están todos ahí detenidos en el Palacio de Bellas Artes, o sea, no se permite entrar al Zócalo, y vemos estas pintas que a mí me parecen muy interesantes porque incluso aquí creo que hasta dice UNAM feminicida, México feminicida, la policía viola, ¿no? En el caballo Amadero, que está aquí abajo, que también está enfrente de Bellas Artes, ¿no? Entonces, todas estas expresiones son parte de una apropiación del espacio, que la mujer no ha tenido durante siglos, ¿no? Y esto es fundamental, ¿no? Entonces, estos grafitis, ¿no? Doctora, me quedan 5 minutos. Estos grafitis que son parte también pues de una forma artística, ¿no? El generar emociones en la gente que observa una obra de arte, pues es parte de ese impacto visual que genera majestuosidad y que nos da el mensaje de algo, ¿no? Entonces, bueno, en el libro de Yunta nos dice que dónde estuvieron las artistas, ¿no? O sea, dónde realmente no hubo artistas hasta el siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, con esto ya voy a cerrar. Y pues al día de hoy, en lo que es el patrimonio pues todos estos edificios de gran importancia histórica en este espacio que es el corazón de la patria, pues tenemos a varias mujeres que son fundamentales, que tienen puestos muy importantes, empezando por Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, estuvo Graciela Mota en Icomos,
Alejandra Frausto como secretaria de Cultura, Dolores Martínez Orralde en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces, bueno, quiere decir que las mujeres de alguna manera sí están ya teniendo otro papel que no habíamos conocido a lo largo de la historia, o a lo mejor que no nos han permitido conocer pues los que nos han contado la historia, ¿no? Y yo cierro con esta frase de el Zacahuil Tlanquecualantli, y quiere decir, bueno, yo no sé si hayan escuchado sobre el zacahuil, pero el zacahuil es un tamal que se hace en San Luis Potosí, pero la historia del zacahuil es que había un mexica que iba y les cobraba tributo y violaba a las mujeres, ¿no? Entonces, cuando vencen a los mexicas, de alguna manera matan también a este mexica que cobraba el tributo y hacen un tamal con él, es la antropofagia, y reparten el tamal entre las mujeres que fueron violadas, ¿no? Y dicen, muerto, ya muerto, se acabó el problema, ¿no? Entonces, y es como una restitución de esas violaciones, ¿no? Entonces, bueno, ya como conclusión, el resultado es la reconstrucción de sociedades más equitativas y con mejor calidad de vida, y de acuerdo a este trabajo se propone un neologismo denominado anastilosis social, que ya se los había mencionado, que considera a las mujeres como la columna vertebral de la sociedad, al comparar simbólicamente el daño en el patrimonio con el daño sufrido históricamente y manifestado con protestas de manera violenta que atentan contra el mismo. Y que al igual que esta técnica de restauración requiere de estudios metódicos por parte de distintas disciplinas para encontrar soluciones en donde se consideren sus problemáticas con leyes más justas, cuya finalidad sea hacer una reintegración de ellas al tejido social, como si de piedra se tratara la arquitectura. Y con esto termino, muchas gracias, y bueno, la bibliografía. Muchísimas gracias, doctora. Qué interesante todo esto que nos comparte sobre la visibilización de las mujeres en, ¿cómo se llama?, en el desarrollo, ¿no? También del espacio y de la arquitectura, ¿no? Trayéndonos también ¿cómo se llama?, una historia, bueno, a partir un poco de Tenochtitlan. Muchas gracias, y bueno, también les invitamos a todas las personas que nos están mirando a escribir sus preguntas ahí donde tenemos la pantalla, del lado derecho hay un cuadrito, y en ese cuadrito pueden ir incorporando sus preguntas, por favor, en estas, ¿cómo se llama?, ponencias tan interesantes que nos están presentando las participantes. Entonces, también les invitamos justo para ir interactuando en esta, ¿cómo se llama?, en este aprendizaje. Muchas gracias. Entonces, vamos a pasar con nuestra siguiente participante. Ella es Laura Cabezas Vega. Bienvenida. Ella nos va a presentar Arquitectura y Género en la colonización franquista en España. El grado académico que tiene Laura es doctoranda con una especialidad también en Historia Contemporánea. Su adscripción institucional es el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada. Ella reside pues en España, desde España nos acompaña. En su semblanza es graduada en Historia de Arte, máster en formación del profesorado y máster en Historia de Europa, América. Y tiene un contrato de formación de profesorado universitario en la Universidad de Granada y es docente en el grado de Historia de Arte. Ella ubica su participación sobre todo en la geografía feminista y en las dimensiones espaciales de los procesos migratorios. Entonces, retomando con la ponencia Arquitectura y Género en la colonización franquista, le damos la palabra. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Bueno, pues empiezo. Antes de nada quiero agradecer a la organización de este congreso la posibilidad también que nos da Internet, ¿no?, de conectar desde lugares tan lejanos. Como bien dice, les saludo desde Granada, España. Y bueno, como bien he indicado, yo soy graduada en Historia del Arte y estoy haciendo mi tesis, que acabo de empezar, por lo tanto estoy en un nivel un poco menos especializado, pero acabo de empezar esta tesis sobre el espacio que se crea durante el franquismo en la colonización agraria. Más que el hecho concreto del proceso histórico concreto del que voy a hablar, me interesa en esta presentación presentar esta metodología que combina el estudio del espacio desde una perspectiva de género con el estudio de la historia, porque como bien dice Scott, el género es una categoría de análisis muy útil para estudiar la historia, y si le aplicamos el género, pues se convierte en una
categoría, pienso, aún más útil, ¿no? Entonces, más que el caso concreto, como digo, que quizás les suene un poco lejano, quería presentarles esa metodología con la que estoy empezando todavía a escribir mi tesis. Y bien, antes de empezar quiero hablar un poco de la colonización, que es un proceso que ha marcado la historia contemporánea de España, la colonización agraria, es decir, la necesidad que hay de reformar el campo desde el siglo XVIII, y a lo largo de todo el siglo XIX y XX se dan una serie de intentos de reforma que por un motivo o por otro ninguna se lleva a término. Solamente se consigue esto en un sistema dictatorial como es el régimen franquista que se instaura tras la Guerra Civil y que consigue finalmente llevar a cabo una reforma que no es otra cosa que la destrucción de la reforma agraria que había llevado a cabo la República, un gobierno republicano con unas ideas más democráticas que intentaba desarrollar una reforma agraria de carácter distributivo y que acaba frustrada por este estallido de la guerra civil, y con esta nueva reforma de nuevo se beneficia a los grandes latifundistas y se crean grandes regadíos que lo que hacen es, eso sí, mejorar la productividad del suelo de todo el territorio español. Se crean en España en ese periodo 291 poblados y es este el espacio que a mí me interesa analizar. Estos poblados que se crean ex novo. Yo me planteaba cómo surgen esos poblados, cómo los arquitectos diseñan esos poblados. Aquí pongo algunos ejemplos de este tipo de poblados donde los arquitectos experimentan muchísimas nuevas teorías arquitectónicas y demás, desde una ideología que es una ideología muy cercana al fascismo, una ideología que plantea una única forma de ser español y una única forma de ser mujer y de ser hombre. La familia se convierte en la piedra básica de la nación. Hay un discurso que sitúa al campesinado como unas personas que tienen una forma superior de existencia por encima de lo urbano, que viene descalificado. Y en estos poblados han sido calificados por Alares López como viveros de la esencia española. El género está muy presente, está presente en los planes de desarrollo, está presente en la arquitectura. Y bueno, vamos a ver cómo. Aquí pongo un ejemplo de una revista que se crea desde la propia institución, que es el Instituto Nacional de Colonización, donde se ve claramente el papel que se le da a la mujer y al hombre. La mujer tiene el papel del espacio, el papel de la reproducción y se encuentra en el ámbito privado, dentro de la casa. El hombre, como se ve, está trabajando fuera de la casa. Esta es la adscripción que está presente en todo el proyecto. Yo me he centrado en un caso concreto, se llama este pueblo El Torno y fue el primero que fue fundado en 1942, y a partir de aquí pues es un ejemplo del resto, de lo que sucede en el resto de España. Me fui al archivo a analizar cómo era este proceso de selección de colonos, y lo que pude ver es que para llegar a ser colonos, un hombre era, o sea, solamente hombres podían ser seleccionados como colonos y tenían que estar casados. O sea, la mujer es una especie de atributo de ese hombre que tiene que tener hijos también y que tiene que tener una capacidad de trabajo. Una capacidad de trabajo que viene delimitada por la edad y por el sexo, ¿no? El género. Porque se dice que la mujer, su capacidad de trabajo equivale a la mitad de un varón de 12 a 14 años. Y bueno, aquí se ve muy claramente cómo prácticamente se caracteriza a las mujeres como seres inútiles para el trabajo productivo. Aquí vemos la entrega de llaves, todos son hombres. Y bueno, vamos a ver cómo se lleva a la práctica esta ideología que está detrás de la construcción de los nuevos espacios que, como digo,
se crean ex novo. No había nada en ese territorio y de repente aparece un núcleo totalmente nuevo, en los años 50. Son pueblos, como digo, muy jóvenes. Las casas juegan un papel fundamental en estos nuevos poblados porque se dice que hay que dar una vida nueva y una vida higiénica a ese campesinado que antes muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos vivían en chozas como las que se ven aquí en la foto, hechas por ellos mismos con unos espacios, pues claro, muy diferentes de lo que se les estaba proporcionando en este caso, que eran casas que toman el modelo claramente de la casa urbana, una casa con separación de espacios, con una cocina separada del salón y todo esto. Entonces yo me preguntaba hasta qué punto esta disposición va a determinar o va a alterar esas relaciones de género que se dan en este campesinado que muchas veces pues no venía de una vida en un entorno urbano, ¿no? Urbano a nivel pequeño, pero era muy común que se viviera en espacios dispersos. Aquí vemos la casa y vemos cómo se separa claramente la cocina del salón comedor. Es decir, cada espacio tiene una función determinada. Hay habitaciones separadas para hijos e hijas y todo esto tiene unos criterios morales que están presentes a lo largo de todo el proyecto de creación de los nuevos poblados. Es muy interesante un hecho que yo me he encontrado al investigar y hacer entrevistas a estas mujeres que son la segunda generación de colonos, son hijos de los primeros colonos. Bueno, yo precisamente soy nieta de colonos, por esto conozco de cerca esta realidad. Y bueno, me contaban casi siempre que a pesar de que los planes de vivienda que yo he encontrado en los archivos separan en todo momento la cocina del salón comedor, ellos siempre me dicen que comían en el espacio destinado a la cocina. O sea, me planteaba aquí si se trata de una alteración de los planes impuestos desde el Estado y hay una resistencia a este cambio de hábitos o a qué se trata. Todavía estoy intentando descifrar esta pregunta, ¿no? Y bueno, como decía, los dormitorios están separados, las dependencias agrícolas están separadas. Esto era muy importante para esta idea de higiene que está presente en todo este discurso muy paternalista por parte de los técnicos del Instituto de Colonización. Y bueno, me planteaba hasta qué punto este cambio de vida, de espacios, va a determinar una vida nueva, ¿no? Vida Nueva, de hecho, es el título de una revista que publica el Instituto de Colonización. Es decir, desde la propaganda del Estado siempre se habla de un cambio radical de vida, una mejora absoluta de las condiciones de vida, pero hay que decir que en esos límites que se daban situando a la mujer dentro de casa, dedicada solo al trabajo reproductivo y al hombre al reproductivo, pues hay una serie de carencias de este cumplimiento, ¿no? Por ejemplo, he podido comprobar que se daban muchas situaciones en las que las mujeres trabajaban dentro de casa, por ejemplo, cosiendo o trabajando en trabajos que podían hacer en su propia casa. Había mujeres que tenían que irse del poblado porque no les daba para comer y tenían que trabajar en el servicio doméstico, pero sobre todo lo que he encontrado es que las mujeres trabajaron en el campo como lo hicieron los hombres. El trabajo productivo, que como hemos visto quedaba invisibilizado por el programa de estos nuevos poblados, realmente era realizado por las mujeres. Es algo que todos los entrevistados y entrevistadas me confirman y es algo que prácticamente se sabe, pero que el discurso oficial oculta, ¿no? Y bueno, pasando ahora a analizar el espacio público, aquí tenemos el ejemplo del centro cívico de este pueblo, El Torno, donde encontramos la iglesia y el ayuntamiento. El espacio público había sido apenas conquistado por las mujeres
en la época justo anterior, en la República. Por primera vez en la historia de España habían conseguido llegar a ser alcaldesas las mujeres, o habían llegado a ser políticas. La dictadura, sí, quedan 5 minutos. La dictadura acaba con esto de raíz rápidamente. Aquí vemos los representantes de las instituciones que representan estos nuevos poblados. Y bueno, un edificio central de estos nuevos poblados es la iglesia. A la iglesia los arquitectos dedican una gran atención. En todos los proyectos se indica que ha de ser el espacio central del pueblo, que ha de ser visible desde todas las áreas del pueblo, y es el espacio que controla la vida moral, pero además es el espacio que controla las relaciones entre hombres y mujeres. Porque en las entrevistas estas mujeres me decían que tenían que ir desde pequeñas a confesarse, y ahí se les insistía mucho en que no tenían que relacionarse con hombres hasta que no llegaran al matrimonio. Es decir, el paso por el altar, el paso por ese espacio organizado, es el que permite que esa relación entre chicos y chicas se pueda dar. Si no se pasa por ese espacio, no se puede dar. Esto me parecía muy interesante y muy en relación con esa presencia protagonista que tiene la iglesia en cada uno de los poblados creados, ¿no? Otro espacio de aprendizaje de los roles de género es sin duda la escuela. La escuela, ya desde las plantas de estas escuelas se ve la diferenciación entre espacios para hombres y espacios para mujeres, ¿no? A las chicas se les enseñaba a ser amas de casa, a los chicos se les enseñaba a ser agricultores, a pesar de que luego ellas también eran agricultoras. Y finalmente, ya para terminar, los espacios del ocio. Mientras que los hombres contaban con un espacio exclusivamente para ellos, para acudir a relacionarse entre ellos, no había ningún espacio de ocio ni de relación para las mujeres. Aunque ellas sí se relacionaban, por lo que me cuentan, en los espacios de lavado, los lavaderos, pero no hay un espacio de sociabilidad como es el bar. Y para terminar, bueno, pues simplemente quería demostrar cómo aquí la arquitectura ha jugado un papel esencial, creada desde el Estado para configurar un orden no solo espacial, sino social y de relación de género, ¿no? Cómo se asignan unos usos y unos espacios diferenciados a hombres y mujeres, sustentado todo esto en la idea de la superioridad masculina, ¿no? Esta división entre productivo, reproductivo, público y privado, que finalmente no se aplica, pero que acaba afectando a las mujeres, ¿no? Y finalmente esa reforma moral y de costumbres que impone la Iglesia y que está muy relacionada con el nuevo Estado, pues acaba haciendo que estas mujeres estén siempre por debajo de los hombres, aunque trabajen casi como ellos o más, porque asumen una doble carga de trabajo. Y bueno, esto es una realidad de la que todavía el mundo rural en España es totalmente heredero. Y bueno, aquí termino. Muchísimas gracias, Laura, por esto también que nos compartes, que también es muy relevante, ¿no? En la historia, como también para ir entendiendo un poquito dónde estamos. Y bueno, también un poco esa implicación, pues, de ese espacio franquista y que también, ¿no? Hay mucha herencia en América Latina. Muchas gracias y gracias. Seguimos invitando a que nos compartan sus preguntas, sus comentarios a través de este cuadrito, ¿no? Que tenemos ahí en la plataforma y justamente porque tenemos ponencias muy, muy interesantes. Entonces, vamos a continuar con nuestra tercera participante en este cuarto Congreso Internacional sobre Espacio y Género. Ella es Ana Laura Torres Hernández. Ella nos va a compartir sobre la ciudad simbólica, género y formas de representación. Ella estudia actualmente el doctorado en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en el programa de doctorado en artes e interdisciplina. Ella es especialista, pues, justamente en la historia del arte. Tiene su adscripción en la UNAM, ¿no? En la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Artes y Diseño. Se encuentra estudiando el doctorado, como ya dije, y es maestra en Historia de Arte,
por la UNAM. Cursó la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras. Como curadora ha participado en la exposición La ciudad está allá afuera, Demolición, Ocupación, Utopía, exhibida en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Y en, y en el Museo de Arte de Sinaloa en el 2007. En la UNAM es profesora de Patrimonio, Museos y Divulgación del Arte en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, así como del Seminario de Arte Moderno y Método de Análisis de la Obra de Arte en la Facultad de Arte y Diseño. También imparte Lengua y Cultura Italiana e Historia del Arte en el Centro de Educación Continua para el Adulto Mayor, SECAM, Campus Mixcoac, y bueno, participó en los proyectos Prototipo de Catalogación para el Museo de Arte Moderno, IMBA, y en 2011 estudió un curso de Lengua y Cultura Italiana en la Universidad en Italia y cursó un semestre de su licenciatura en la universidad, bueno, también en Italia. Sus líneas de investigación son difusión y divulgación del patrimonio cultural, arte y ciudad, historia del arte moderno desde vanguardias históricas y filosofía del arte. Entonces le damos la bienvenida nuevamente en esta ponencia que se titula La ciudad simbólica, género y formas de representación. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues esto que voy a presentarles deriva justo de parte de las reflexiones que he desarrollado ya para la tesis del doctorado y, bueno, es una parte de ello, ¿no? Daré lectura a las ideas para no perderme de ninguna de las que quiero compartir. Sabemos que la urbanización promovió sistemas de representación complejos y uno de estos correspondería justo a la división cultural del género, pues esta hace que las lecturas del espacio urbano se polaricen según la lectura heteropatriarcal. Ambos géneros percibimos y vivimos el entorno de manera distinta, en gran medida debido a los hábitos derivados de la educación recibida, así como las tradiciones sociales que se vuelven normas respecto de nuestros roles al reconocernos como mujeres u hombres. La urgencia de visibilizar las múltiples violencias que los estereotipos de género promueven han impulsado a diversos colectivos a manifestarse en los espacios públicos, tal como ha sucedido en las marchas del 8M y protestas feministas que alzan la voz para denunciar las brutalidades de las que las mujeres somos objeto tanto dentro como fuera del hogar. Si bien los conflictos de cada ciudad tienen una escala local, el alcance y las problemáticas relativas a la violencia de género se han convertido en un común denominador que condujo a la construcción de puentes internacionales de comunicación, por ejemplo, mediante páginas web o redes sociales, donde emergen comunidades virtuales para compartir experiencias o denuncias, tal como sería el caso del movimiento MeToo, o también para mapear las ausencias de las víctimas de violencia feminicida que las autoridades sencillamente omiten. Así fue, por ejemplo, como nació el Mapa de los Feminicidios en México, trabajo de la mexicana María Salguero, quien comenzó a recopilar información de las miles de desaparecidas en nuestro país y a reflejarla en un mapa. El resultado es escalofriante. Mas la virtualidad no reemplaza las condiciones fácticas de las ciudades y sus modos de operación, por lo que para pensar cómo se representa al género femenino en el espacio, tomaré como caso de estudio a la Ciudad de México de estas últimas décadas. Para referirme entonces a una ciudad común, aludiré al espacio público conformado por los aparatos de representación políticos y económicos que evidencian la presencia de ciertos intereses y decisiones que favorecen a las lógicas de dominio y vigilancia, pero en donde también emerge la participación social y la posibilidad de cuestionar la normalización de la violencia. Vamos entonces ahora a ver en principio el color como código en los taxis rosas y los vagones exclusivos. En la capital mexicana, los transportes privados de automóviles existen desde 1950 y han cambiado su imagen con el paso del tiempo. El color implementado a estas unidades es una estrategia simbólica de afirmación que invita a asociar códigos visuales con normas políticas. Este binomio opera como una medida de autoconvencimiento que vincula apariencia e ideas. El cambio significativo en cuanto a los colores de los taxis que aquí nos interesa se dio en 2014 en el marco del 61 aniversario conmemorativo del voto mexicano para la mujer. En dicho contexto, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, solicitó la transformación de la cromática de los vehículos de transporte particular.
La Asociación del Rosa como el color de la mujer tiene como antesala proyectos de otras entidades federativas como Puebla o Oaxaca que desde 2010 iniciaron con los taxis rosas. Estos vehículos serían conducidos solo por mujeres y se propusieron como una alternativa para brindar seguridad a las féminas que habían sido víctimas de violencia en el espacio público. Según algunos reportes de la prensa del momento, estos taxis estarían equipados de un kit de belleza, además de botón de pánico. Destaco estos dos aspectos porque nos remiten a la diferencia en la concepción simbólica del género. Por un lado, la mujer con su gracia y hermosura y por el otro, su fragilidad. ¿Por qué la necesidad de los cosméticos a bordo del taxi rosa? Este gesto, sin duda, insiste en el eterno estereotipo de la mujer que maneja o va en el transporte maquillándose con prisa porque lo que se espera de ella es que luzca bien bajo cualquier circunstancia. Esto que he resumido en un par de líneas en realidad está fincado en una tradición patriarcal de largo aliento que ha hecho de las mujeres un objeto decorativo, maleable y que se debe de ajustar a los requisitos de aprobación social. Siguiendo esta misma línea, se explica por qué las mujeres, concebidas como sujetos frágiles, requieren de un botón de pánico para pedir auxilio en caso de peligro. La cultura machista se vale de la educación que ha sido dada a muchas mujeres para justificar la discriminación y otras formas de violencia que llegan inclusive al asalto corporal. Los cuerpos sexualizados de las mujeres forman parte de nuestra cultura. Aprehendemos dichos estereotipos de la televisión, el cine, la literatura y ahora el Internet. Si vamos aún más lejos, los espacios públicos de las ciudades fueron pensados por y para los varones y los automóviles antaño fueron símbolo de hombría y poder. De ahí que en el transporte público o privado sea aún novedoso ver mujeres conductoras. La incursión femenina en el mundo del trabajo asalariado, sin embargo, y por ende en un tránsito más cotidiano por las calles, ha tardado tanto que hasta la fecha las mujeres enfrentamos discriminación salarial y negociamos nuestra presencia en las calles de diversos modos. Luego entonces, el clima de violencia contra las mujeres ha propiciado un sentimiento de inseguridad generalizada que es difícil de erradicar. La lógica del taxi rosa la siguieron otros medios de transporte como el RTP o el sistema de transporte colectivo Metro en Ciudad de México, que dividió sus espacios con colores y fue así como nacieron los vagones exclusivos. Esto ocurrió también con el Metrobús, que permite acceso diferenciado a todas sus líneas. Cabe señalar que esta separación por género ha recibido distintas respuestas, pues, cuando no es respetada, los hombres son agredidos para que abandonen los espacios que no les corresponden. En ocasiones son los elementos de seguridad pública los que les piden salir del vagón para que el transporte pueda continuar su marcha. Considero que esto hace más ríspida la convivencia en los espacios públicos porque plantea un sistema de diferencia binaria que opone a hombres y mujeres cuando en realidad todo es mucho más complejo que eso. Para concluir con el tema de los taxis rosas, señalo que esta iniciativa de colorear la ciudad para evidenciar que la violencia de género y sus implicaciones estaban en la agenda política, se tuvo también un último proyecto que fue la repartición masiva de silbatos de auxilio para que las mujeres que se sintieran acosadas en el transporte público llamaran la atención de otros usuarios, frenando así el ánimo del agresor. La distribución de estos silbatos con el logo de Ciudad de México ocurrió en el marco del programa Viaja Segura Ciudad de México, que inició en 2016. La eficacia de este programa fue satirizada, apodando a este objeto el pito de Mancera, que en el contexto de la cultura machista fue tildado de homosexual por querer pintar todo color de rosa. Más allá de esto, distintos reportes de fiscalías aledañas a las estaciones de metro en donde fueron entregados los silbatos reportaron que nunca hubo un agravio en donde estos se utilizaran de forma efectiva. Por lo tanto, queda claro que la solución no está en el disfraz del color o en la distribución de objetos de auxilio, sino en el trasfondo cultural donde los problemas se gestan. Ahora veremos también dentro del contexto urbano cuerpos como mensajes, mobiliario urbano y desapariciones. Pero para hablar de esto es preciso definir qué entra en la categoría de mobiliario urbano. Son objetos fijos o móviles que colocados en el espacio público buscan facilitar el tránsito y crear interacciones que favorezcan la convivencia.
A este respecto, la constante inseguridad vivida por las mujeres ha funcionado como un motor para iluminar las calles con farolas que transmitan seguridad en andadores durante el horario nocturno. Con la actual administración de Claudia Sheinbaum en Ciudad de México, con el eslogan Camina libre, camina segura, se creó justamente este programa de alumbrado que cumple su función, pero si seguimos apostando a los objetos como soluciones, perdemos nuevamente de vista el origen de la violencia. Otro ejemplo de mobiliario urbano serían los monumentos que ligan el presente con la memoria histórica y que a razón de las pintas de algunas mujeres en las marchas feministas de 2019 reavivaron en el imaginario colectivo estos monumentos como una herencia patrimonial que había sido violentada. La furia de los argumentos que subrayaban el vandalismo de las colectivas involucradas dejaba fuera todo análisis posible en torno a las causas de estas intervenciones deliberadas, con leyendas de reclamo y denuncia ante la impunidad de un Estado que no declaraba la alerta por violencia de género a pesar de las cifras alarmantes. Tenemos también que esta polémica derivó en la conformación de otros grupos, como las restauradoras con glitter, que antes que limpiar los monumentos intervenidos, decidían documentar las pintas con fotografías que posteriormente se convirtieron en un archivo virtual y colectivo. La consigna que justificaba el rescate del estado de los monumentos señalaba que la historia es un proceso continuo, cambiante, y que la memoria del pasado no sirve si no se cuestiona. No se trata de borrar las grafiteadas, sino de preguntarnos por qué se hicieron y qué implicaciones tendría simplemente hacerlas desaparecer como si nada pasara. Estas intervenciones motivaron a que en 2020, debido a la pandemia, se invitara a usar herramientas digitales para intervenir otros monumentos de distintas partes de México para no olvidar que la reescritura de la historia es una tarea colectiva. Sin embargo, los cuerpos del espacio urbano no son solo materiales, sino también simbólicos. Su presencia puede ser, de hecho, una metáfora de la ausencia. Y en un país asolado por la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y privados, las imágenes fotográficas acompañadas de la leyenda "Se busca" son una constante. Estos carteles, en sus variadas dimensiones y formatos, transforman el entorno de la ciudad en un cementerio, en donde en lugar de haber lápidas con epitafios, hay rostros inmóviles que interpelan al transeúnte. La mirada fija en la fotografía es un reclamo de quienes no están. Los cuerpos ausentes se presentan en estas hojas, móviles, que se desgastan con la lluvia y el smog hasta que eventualmente son arrastradas por el viento. La imagen en hojas pegadas en diferentes puntos de la ciudad funciona como una alerta tácita que cambia el sentido del espacio, convirtiéndolo en un entorno extraño. Los "se busca" nos alertan e influyen en un modo en el que concebimos nuestro entorno urbano. Sin embargo, estas imágenes inundan también las redes sociales, circulando bajo petición expresa de amigos y familiares conscientes de la premura del tiempo. Estas imágenes que originalmente circularon como medios de localización pueden llegar a constituir también obras de arte, como es el caso de la serie Pesquisas de 2016 de la artista mexicana Teresa Margolles, quien reunió 30 carteles de mujeres desaparecidas en un collage panorámico de rostros y miradas. La erosión de las imágenes del collage es una clara alusión al paso del tiempo y a la impunidad, pero sobre todo una exigencia de justicia que parece haber quedado en el olvido. Otro caso que recupera material urbano para realizar una obra sería La ciudad de los carteles, de la mexicana Coraima Mena, realizada en 2020, quien, con fotografías de los múltiples anuncios pegados en postes y paredes del espacio público de su natal Culiacán, creó esta obra. También de Culiacán es oriunda Margolles, circunstancia que permitiría afirmar que la geografía nos atraviesa e influye en nuestros intereses. Las fotografías de Mena dan cuenta de las desapariciones de mujeres, pero al mismo tiempo destacan cómo la ciudad es un gran escaparate para buscar u ofrecer empleo, invitar a eventos de convivencia, vender productos varios, y así la ciudad se convierte en el aparador del mundo. El título de esta serie fotográfica juega con el lenguaje aludiendo de manera indirecta a otra realidad violenta de nuestro país, el narcotráfico.
A esta realidad violenta corresponden los cuerpos que desaparecen para luego reaparecer desmembrados o con señales de tortura que en el fondo son mensajes que no todos sabemos leer. Quizá una estrategia emancipatoria en este estado de excepción permanente sea la resistencia colectiva que se empeña en hilvanar los cabos sueltos para resolver casos cerrados y entorpecidos por la incompetencia de las autoridades, tal como lo exhibió la exposición temporal No me cansaré de 2018 en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM. Ahí, una de las piezas más interesantes para mí constituía una gran manta bordada con los nombres de cientos de desaparecidos en México. La manufactura artesanal de esta fue realizada por madres y hermanas que participan en las marchas con esta bandera contra el olvido de los cuerpos que nos faltan. En síntesis, en esta ponencia propuse algunos ejemplos para insistir en la necesidad de analizar el orden simbólico que opera en la ciudad, sea en el transporte público o mediante obras de arte contemporáneo que recuperan y recuerdan el cuerpo femenino como un mensaje de alerta que nos pone en aviso sobre la violencia social. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Ana Laura, por esto también que nos compartes y que es muy interesante, ¿no? O sea, de pasar también de lo que está pasando en urbano, en el espacio urbano, también con relación también con estas muestras, ¿no? Artísticas que también están en la protesta y denunciando algo. Muchas gracias. Entonces, siguiendo pues con este orden, nuevamente los invitamos a hacer sus comentarios, sus participaciones y bueno, la siguiente participante soy yo, entonces me voy a permitir presentarme un poco. Yo soy Laura Mariana Osorio. Estudié una licenciatura y una maestría en la Facultad de Arquitectura. Actualmente soy docente de la misma facultad en algunas asignaturas, ¿no? Que principalmente tienen que ver pues, con la perspectiva de género en arquitectura, en la formación profesional y bueno, en arquitectura y ciudad no androcéntricas y por supuesto arqueología del hábitat 1 y 2. Lo que yo les voy a presentar tiene que ver mucho desde ahí, desde lo que hemos compartido con los grupos. Y bueno, en este sentido, agradezco, ¿no? Tanto estar aquí presente en la mesa con mis compañeras, con esta, ¿cómo se llama? Con esta especialistas que nos han traído, bueno, tan importantes temas. A la vez agradezco también a todas mis maestras, ¿no? Que nos han compartido y que desde ahí también estoy hablando un poco, ¿no? Para ir incorporando a la arquitectura y por supuesto a las estudiantes, ¿no? Y a los estudiantes que pues son quienes frecuentemente o más bien todo el tiempo pues están creando propuestas y alternativas. Especialmente, bueno, a las estudiantes de la Facultad de Arquitectura y bueno, a estos grupos, ¿cómo se llama? Que también se encuentran en resistencia. Muy bien. Les decía yo, el texto o el tema es los lugares para el cuidado, para los cuidados, en esta imperiosa necesidad de visibilizarlos y proyectarlos también en el ámbito urbano arquitectónico. Esta ponencia, pues sí, surge también de este proceso, ¿no? De aprendizaje con los grupos en que compartimos clase. Entonces, no sé, porque creo que no se ha pasado la siguiente. Ya. Listo. Entonces, encuentro un poco la problemática, bueno, que en la actualidad tenemos que reflexionar sobre el trabajo de los cuidados, porque este trabajo es un eje relevante entre la agenda feminista, pero también se incrementó, pues, a partir de marzo del 2020, ya que la pandemia, ¿cómo se llama? Por COVID, todavía evidenció más la imperiosa necesidad de dialogar, pensar y proponer soluciones urbano-arquitectónicas en donde se lleven a cabo pues dichos trabajos. Si bien ya ¿cómo se llama? Ya se venía impulsando, ¿no? Desde diferentes espacios, desde diferentes disciplinas, bueno, es necesario que la arquitectura también comience a tomar esta problemática
y también le empiece, le empiece a problematizar y también a darle propuestas, ¿no? de solución. Entonces, partimos pues de que la arquitectura no es neutral, ¿no? Se nos ha dicho en varias ocasiones que parte de una neutralidad, aunque en realidad pues no, ¿no? La arquitectura sí tiene ahí un componente, un sesgo androcéntrico y sexista, ¿no? Y también somos herederos pues de una arquitectura moderna, ¿no? En donde una de los ejes o de los puntos importantes pues era como la gran máquina, ¿no? O sea, realizar también todo esto que sea como muy eficiente y bueno, a partir de ahí también tanto el urbanismo como la arquitectura empezaron, ¿no? Como a ampliarse pues, pero también a construir un poquito desde ahí, ¿no? Desde esta mirada y por supuesto, pues nuestra tradición es que quienes estaban haciendo sobre todo arquitectura en el siglo XX, en las anteriores también, pues han sido como varones, ¿no? Aunque también, Las mujeres, por ejemplo, en México empezaron a ingresar más o menos por los 30 y bueno, nuestra primera arquitecta, por supuesto, que es María Luisa Deza y que es desde 1939, ¿no? Salió. Entonces sí hay, digamos que de unos años para acá, por supuesto que puede haber esta mirada, ¿no? De la integración. Pero, sin embargo, seguimos reproduciendo pues este sesgo, androcéntrico, ¿no? Que ha colocado pues al varón al centro, pero que también con ciertas características, ¿no? De blanco, bueno, propietario, sano, ¿no? Saludable. Entonces, bueno, partimos como desde ahí que tenemos esa problemática y que esto también pues ha repercutido, ¿no? Si bien la división sexual del trabajo repercute también en la división espacial, ¿no? De lo urbano y de lo arquitectónico. En estas grandes esferas que ha sido como la producción y la reproducción, ¿no? En un primer momento, pues, esta dicotomía, donde tenemos que la producción, bueno, es el espacio como de la afuera, de lo público, de lo político, ¿no? Desde la calle, de la plaza y ciertamente también del prestigio. Mientras lo doméstico, pues es donde también se realizan los trabajos del cuidado, ¿no? Y esos trabajos de cuidado, pues son tanto las labores domésticas como también, Pues la propia crianza, ¿no? Y estos generalmente están dentro de la vivienda, ¿no? Y entonces habría que reconocer también desde esta disciplina urbano-arquitectónica, pues tanto el tiempo, pero sobre todo el espacio, ¿no? O sea, no, a lo mejor no sobre todo, pero sí en este cruce. Entonces, bueno, también aquí resaltar un poquito que esta dicotomía pues ha provocado que las mujeres que actualmente también están en el espacio de lo público, pues realicen una doble, triple jornada. Y con lo que incrementó pues el COVID es que, ¿no? Todavía sea como triple, cuádruple en el mismo espacio, ¿no? Que es como en el espacio doméstico. De ahí también viene la necesidad de empezar a problematizarlo mucho más, ¿no? ¿Cómo se llama entonces? ¿Qué es lo que ha aportado el feminismo? Pues ha dicho, ¿no? Hay que romper estas dicotomías, hay que empezar a mirar otras posibilidades, ¿no? Estas dicotomías, tanto de los estereotipos, como ya lo han nombrado los participantes, también incluyéndolo un poquito en esta mesa, con los roles, pero también los trabajos y en tanto los espacios, ¿no? Una de las grandes aportaciones también desde el feminismo es pensar la sostenibilidad de la vida, ¿no? Pero esta sostenibilidad de la vida, por supuesto, colocarla en el centro y también empezar a modificar, pues, nuestras propias creencias, ¿no? Sobre esta sostenibilidad de la vida. Entonces, de ahí también traer un poco esta importancia de reconocer y de darle voces a las mujeres, ¿no? Esto lo traigo un poco también de la arquitecta Ana Falú, que insiste en esta, ¿cómo se llama? Pues sí, ¿no? En traernos la experiencia, preguntarle a las mujeres cómo están habitando y cuáles son las características, pues, de los espacios que se requiere, ¿no? También para las mujeres. Entonces, no se trata de que el trabajo de cuidados lo realicen nuevamente las mujeres, ¿no? Pero sí de reconocer que ellas tienen una experiencia y sabiduría en este ámbito que tenemos que comenzar a compartir, ¿no? Todas las personas, porque si bien todas las personas necesitamos cuidados, ¿no? En toda la trayectoria de la vida.
Si bien se entiende que las personas se encuentran un poco más vulnerables cuando cuando nos encontramos en la infancia o en la vejez o ¿no? con personas discapacitadas, pues también es una realidad que todas las personas necesitamos cuidados, ¿no? Y eso también nos lo hizo saber este periodo del COVID. Entonces, para ello, pues hay que recuperar las voces de las mujeres y para comenzar también a mitigar ese androcentrismo, ¿no? Y también lo vamos a ir como mitigando al incorporar, bueno, la experiencia de esa mitad de la humanidad y esto que es la sostenibilidad, ¿no? Que han realizado también durante toda la vida. Es así que también trayéndonos estas aportaciones feministas a la disciplina, pues es que empezamos a ver qué es lo que está pasando con la infancia, con la vejez, con los grupos indígenas, con las lesbianas, ¿no? Con las personas con discapacidad o alguna enfermedad. Porque si bien el androcentrismo también ha hecho que no se mire que se piense, ¿no? A la persona como alguien sana, ¿no? Que puede caminar, transitar, sin ver, pues, los problemas de cuando no lo podemos hacer, ¿no? Cuando estamos enfermas, cuando algo se nos cruza como en el propio cuerpo, bueno, no podemos habitar, pues, de la misma manera, ¿no? Y bueno, por supuesto, esto incorporándolo o cruzándolo también con la clase, ¿no? Con la raza, con la etnia, ¿no? ¿Cuáles son? Y bueno, aquí en estas imágenes un poquito, pues lo que vemos, por ejemplo, no sé si se alcanza a ver, es como hay estas chicas están con la carriola, por ejemplo, en las islas, ¿no? Las islas es un espacio en Ciudad Universitaria, pero justamente como no hay estos recorridos, bueno, tenemos que caminar pues con carriolas que los espacios no están habilitados para eso, ¿no? Porque están pensados también desde este androcentrismo. Pues, pero un poco. Entonces, estas aportaciones, ya un poco desde la disciplina, pues es visibilizar a las mujeres, pero también es incorporar, ¿no? El trabajo de cuidados. Entonces tenemos el urbanismo feminista que han venido desarrollando, también mucho de la aportación ha sido desde España y también la arquitectura, ¿no? Tenemos varias propuestas, una de ellas pues la ciudad cuidadora, Blanca Valdivia, también con Olga Segovia, ¿no? De Chile. Tenemos otra propuesta que es la ciudad próxima en esto de establecer proximidad, ¿no? Proximidad en el barrio, también conocernos, una propuesta también que va recorriendo la arquitecta Ana Falú, y bueno, los espacios seguros, ¿no? O sea, también pensar las banquetas, pensar las calles, pensar los espacios que también, ¿cómo se llama? Ya desde las propuestas de Jane Jacobs, ya las estaba como colocando, ¿no? Como sí, pues un elemento importante, ¿no? Para generar espacios, ¿no? Espacios donde también todos nos observemos, ¿cómo se llama? Y a la vez nos estemos como cuidando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha ido como revisando, pues, en este sentido? Pues sí es valorar, ¿no? O sea, sacar, pues, también reconocer estos trabajos, ¿no? Reconocerlos también en el espacio, tanto, bueno, en todos los espacios, ¿no? Porque también se trata como de ir desvaneciendo un poco las dicotomías e incorporar, pues sí, lo doméstico al espacio público, ¿no? Empezar, pues, a sacar estos espacios, ¿no? Para que también cuando estemos pues en lo público, pues podamos utilizarlos, ¿no? Dentro de ello, bueno, ya en un espacio ya más de lo arquitectónico, pues sí es como revisar los baños, ¿no? Los baños, ¿qué es lo que está pasando? Nosotras, bueno, las mujeres tenemos ¿no? Menstruamos, pues, y la menstruación también, ¿no? Necesita ciertos espacios para poder, ¿cómo se llama? Para la limpieza, ¿no? Para todo esto que también, ¿no? Hay que empezar a colocar. Y en ese sentido también de los baños, o sea, no nada más es ¿no? No nada más siempre hay que tener la menstruación, pero no nada más, sino también pues qué está pasando con las niñas, ¿no? Los niños, las ancianas, los ancianos, o sea, cómo estamos realmente utilizando, porque si bien también muchas veces en los baños encontramos mobiliario muy estandarizado, que también únicamente es para ciertas dimensiones, ¿no? También tendríamos que ir incorporando, pues,
dimensiones o más pequeñas o más grandes, ¿no? Otro tipo. Los lactarios, que también ha sido como muy importante también empezar a visibilizarlos y sacarlos también a los espacios, ¿no? Las rampas que ya se ha hecho, los bebederos, ¿no? Los caminos, los corredores, ¿no? Y generar también espacios, pues, para los encuentros, ¿no? Como son las plazas, las áreas verdes, los huertos. Si bien esos espacios ya son, también tendríamos que empezar a mirar quién los ocupa, ¿no? Cómo se ocupan, quién los habita, ¿no? ¿Cómo se llama? En esta pregunta que también surge, ¿no? de este propio feminismo. Los espacios de limpieza, ¿no? El esparcimiento para las mujeres, y en este sentido aquí me ha traído mucho a la doctora Jael López, quien ha preguntado también el ocio para las mujeres mayores, ¿no? O sea, no encontramos en la ciudad también espacios de ocio para las mujeres mayores. Y incorporar también en algunos lugares, bueno, ludotecas, o espacios de juego para, ¿cómo se llama? Para la infancia, ¿no? Para que también podamos estar, por ejemplo, en oficinas o lo que sea, incorporar, ¿no? Por supuesto que las estudiantes han realizado, pues, en estos planteamientos, pues, propuestas de intervención, ¿no? Que son muy, muy interesantes y que, bueno, me hubiera gustado compartir por el tiempo y, bueno, por los permisos también que eso requiere, pero por supuesto que las estudiantes ya están incorporando otros espacios, ¿no? ¿Cómo se llama? Donde ya se reconozcan, pues, estos lugares para el cuidado. Y dentro de ellos también han generado, pues, la vivienda colectiva, ¿no? Siempre trayéndonos, pues, las demandas de las mujeres, también un concepto que traigo de la maestra Alelí, como estas demandas, ¿no? De las mujeres. Y bueno, ¿cómo se llama? Lo que les decía, espacios para el encuentro, ¿no? Si nos encontramos, pues, la diversidad de la población, bueno, también nos podemos como ir cuidando, ¿no? Ya se han hecho también como algunos estudios de cómo ha sido, pues, la vinculación entre determinada población y cómo también esto, pues, va trayéndonos también posibilidades, pues, del propio cuidado, ¿no? En donde podemos ir generando, pues, estas actividades. Y bueno, en esto que hemos reflexionado grupal, colectivamente, les decía yo, con las estudiantes y los estudiantes, pues algunas de las conclusiones a las que hemos como llegado, ¿no? Si bien sabemos que es partimos, pues, y que es como muy reciente, algunas de las conclusiones, pues, han sido, pues, que se modifica el enfoque, ¿no? Modificamos el enfoque, como les decía un poco, ya están como los espacios, pero se modifica el enfoque desde donde se realiza, ¿no? Desde donde se elabora ese programa arquitectónico. Deciden utilizar el programa arquitectónico, pero se cambia el enfoque, ¿no? Se empieza a reconocer y valorar, pues, esos trabajos. Se empieza a reconocer el propio trabajo de cuidado, ¿no? Lo que implica también cuidar de nosotras, de nosotros, ¿no? Nos cuestionamos la misoginia, el androcentrismo y el sexismo a la hora de proyectar. Y también ellas han incorporado, bueno, en esta incorporación han distribuido espacialmente de una manera más equitativa, ¿no? Recuerdo a una estudiante, Lucecita, que ella señala, por ejemplo, hacer como más amplia la cocina, ¿no? Como un lugar importante también dentro de la vivienda, ¿no? Entonces, ya se también, bueno, a final de cuentas se trata de incorporar estos lugares para el trabajo de cuidado. Y bueno, desde, ¿cómo se llama? Desde los criterios ambientales y técnicos, ¿no? Entonces, bueno, esto sería un poco, ¿no? de lo que quería compartir, bueno, como reconociendo que falta muchísimo, pero que se trata también de ir como caminando y también colectivamente. Muchas gracias por la escucha. Ahora sí que terminando un poco de esta participación, quisiera pasar un poquito a las preguntas, si les parece bien. Muy bien, entonces aquí tenemos dos preguntas. Bueno, tenemos más en realidad, pero quisiera comenzar con la pregunta. Bueno, muchas felicitaciones, aquí también hay por toda la mesa. Y quisiera iniciar con esta pregunta que es para, ¿cómo se llama? La doctora Guadalupe, que es cómo se puede vincular esta reconstrucción a partir de la perspectiva de género en urbanismo en el espacio educativo.
Sí, qué pregunta tan interesante porque nos ha costado mucho trabajo. En la ESIA Tecamachalco, en el posgrado, tuvimos un semestre trabajando género y era tan difícil. Incluso hace unos días apenas las alumnas hicieron un encuentro que se llama Mujeres Haciendo Ciudad y en medio del evento empezó a correr un video porno, ¿no? Entonces lo menciono porque no es fácil hablar de género y en los espacios académicos hay una resistencia pues tremenda, ¿no? Los hombres se sienten agredidos, o sea, cuando se habla de género es algo muy raro porque, y bueno, yo aquí quiero mencionar también que no lo hemos dicho, la inclusión del género en el lenguaje, ¿no? De decir que esto lo manejan mucho en España, ¿no? Todas, todos y todes, que es incluir a los demás géneros, ¿no? Entonces, sí es una pregunta compleja, difícil de contestar, porque nos ha costado trabajo, o sea, nos ha costado trabajo en el Politécnico, en el Instituto Politécnico Nacional, y por lo menos en el campus donde yo estoy, que es la ESIA Tecamachalco, que es una escuela de ingeniería y arquitectura, que son estos espacios sectorizados para hombres y estas carreras que son como que establecidas pues para que las desempeñen hombres, ¿no? Y incluso un grupo de alumnas formaron lo que creo que también son de la UNAM, o sea, Talachas Girl, ¿no? Que son plomeras, mujeres electricistas, Entonces, pues romper todos estos estereotipos, todo esto que está establecido socialmente, o sea, es una estructura y eso es lo que yo quisiera con esta palabra de anastilosis social, pero tenemos que empezar desde la academia, pero yo creo que no solo desde la academia, desde la educación en el hogar, desde que son, pues ahora sí que los bebés, y voy a retomar un poco esto que mencionaban a Laura de los colores, porque nos educan desde niños chiquitos que el rosa es para las niñas y el azul para los hombres, ¿no? Y así muchas cosas, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctora María Guadalupe. Muy bien, entonces voy a pasar a otra pregunta que está para Laura Cabezas. Ay, se me movió un poquito aquí. Maestra Laura Cabezas, ¿por qué solamente se fundaron pueblos en Andalucía? Y si los colonos fueron traídos de todos lados de España y cómo afectó este nuevo espacio en la formación de su cultura comunal. Bueno, no lo he indicado, pido disculpas porque iba muy deprisa y había muchas cosas que decir, pero mi trabajo se centra en Andalucía por acotar, porque es imposible analizar un contexto tan grande como el de toda España, pero sí que se realizaron en toda España, solo que he indicado en el mapa los de mi región porque analizo esos concretamente. Y la llegada de los colonos, pues es un proceso que varía en función de la zona, pero que se da, son llamados los colonos que vienen de territorios que no han sido colonizados. Es decir, la colonización lo que hace es implantar sistemas de regadío en el territorio y hacer que los territorios que antes eran yermos, pues se conviertan en productivos. Entonces, es muy interesante también el fenómeno de llegada de personas de muy diferentes zonas a pueblos nuevos, porque se produce una mezcla dentro de una misma zona. Dentro de Andalucía hay diferentes hablas, diferentes modos de vida, diferentes modos de relacionarse, ¿no? que se mezclan. Eso me parecía interesante. No sé si con ello respondo a la pregunta. También un poquito aquí, en este sentido, contigo, Ana, hay quienes opinan que la separación por género es un buen... Oh, que de repente se modifica un poquito aquí. Hay quienes opinan que la separación por género es un buen primer paso para erradicar la violencia. ¿Cuál es tu opinión en este punto? Y sí, también hay otra manifestación en inmobiliario que es el renombre de calles a mujeres o profesionistas mujeres.
Claro, sí. Creo que al respecto justamente de este tema de la separación o de la generación de mobiliario o estrategias que visibilizan la participación femenina y por el otro lado también la constante violencia de la que han sido objeto las mujeres, históricamente hablando, ¿no? Se habla desde una violencia epistémica, como decía la colega Guadalupe, ¿no? O sea, no reconocer una violencia cotidiana, como decía Laura, ¿no? O sea, cómo están planeados los espacios para inducir a ciertas conductas, para constreñir ciertos hábitos. Y en el caso de lo público, que es complejo porque parece que somos actores y actrices libres, ¿no? En realidad también hay una serie de códigos y de situaciones que nos llevan a desempeñar determinadas conductas de acuerdo con nuestro rol o nuestra situación de género, etcétera, ¿no? También como lo comentabas tú, Laura, ¿no? Si tenemos capacidades diferentes o si tenemos hijos, hijas, ¿qué podemos hacer o no en el espacio, ¿no? Yo pienso que la separación no es una vía, porque lo que se requiere justamente para evitar que de pronto aparezcan videos pornográficos en el medio de un evento, para que, etcétera, ¿no? Para que estos temas tengan una cabida orgánica, tiene que haber un diálogo y tiene que haber un proceso educativo y casi que de rehechura de esos tejidos sociales y culturales que empiezan, en efecto, me sumo a ello, con una educación en casa. ¿No? Y ahí me viene un texto que para quien lanza la pregunta creo que pudiera ser ilustrativo, que es muy breve, muy sencillo, de esta escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, que se llama Cómo educar en el feminismo, y son así breves 60, 80 cuartillas, en donde vamos cayendo en cuenta de, por aterrizarlo en un texto, digamos, de divulgación, cómo hay tantos prejuicios y tantas concepciones que repetimos y que después se van a reproducir en sistemas escolares, laborales, de pareja, que son las que realmente nos hacen llegar a suponer que cada uno tiene un espacio delimitado y que más vale poner un muro bien fijo entre ambos para que no exista confrontación. Para que no exista confrontación, lo que tiene que haber, pues, es diálogo, y si existe una discrepancia, pues también hacer ahí ejercicio de la tolerancia y del respeto por la diferencia. Muchas gracias, Ana. Aquí hicieron una pregunta para mí, entonces, bueno, la voy a contestar. Sí, este replanteamiento de los espacios se ve reflejado en la academia, es decir, si tanto varones como mujeres lo promueven. Bueno, la intención es que sí, ¿no? Que poco a poco vayamos como reflejando pues todas estas propuestas que desde el feminismo se han elaborado, ¿no? Tenemos como varias ya aportaciones de diferentes lugares, ¿no? De España, de Latinoamérica, o sea, qué es lo que se ha trabajado incluso también, ¿no? Aquí en México, y que se ha como incorporado también a ciertos programas, ¿no? Entonces sí se trata como de irlo trabajando, y por supuesto en esto que decía también Ana, donde también los varones se integren, ¿no? O sea, donde también los varones lo vayan trabajando, y que por supuesto pues va a ir como repercutiendo, ¿no? O sea, también las estudiantes, los estudiantes a la hora de ir también ejerciendo sus propias profesiones, pues también lo van a ir incorporando, ¿no? Entonces sí se trata un poquito como de esa ola, pues, que ahí va. Entonces, pues, muchas gracias. Voy a ver otra pregunta. Y en lo que nos están llegando las preguntas, aquí hay otra, para quien quiera responder, yo creo que las cuatro podemos responder. ¿Cómo impacta la incorporación de la perspectiva de género en su investigación que han realizado ustedes? Bueno, más bien en la, ¿cómo se llama? En la realización, pues, de la propia investigación, ¿no? Sí, bueno, yo contesto muy breve porque sí, lo que estoy presentando es parte de un proyecto de investigación registrado en el Instituto Politécnico Nacional. Tiene el mismo nombre y realmente yo siempre he trabajado arquitectura y urbanismo y nunca lo había hecho con perspectiva de género, y pues es un tema muy, que lo estamos, muy complicado, pero que lo estamos abordando desde el enfoque complejo por lo mismo, ¿no? Entonces, a mí sí
pues me ha impactado, nos ha impactado a todos en el posgrado, porque no estamos acostumbrados a ese tema. Creo que hay instituciones académicas que están más avanzadas que nosotros en ese tema. Nosotros estamos empezando, pero yo con esta propuesta de proyecto de investigación. Gracias, doctora María Guadalupe. Bueno, yo más bien creo que fui a la inversa, es decir, me daba cuenta de que muchas de las cosas que me interesaban tenían que ver con mujeres, que la manera en la que yo pensaba la ciudad tenía que ver con cómo yo la vivía, con inseguridades y violencias de las que inclusive llegué a ser objeto. Y entonces, en el mundo, digamos, de lo académico, que puede ser también muy restrictivo y también colonizado, ¿no? Históricamente por la presencia masculina, me pareció que era necesario también, si esas eran preocupaciones cotidianas, incorporarlas y darles justamente un carácter de análisis riguroso, porque son temas de los que se tiene que hablar, que no se deben de quedar únicamente en la experiencia personal, no porque ésta sea menos valiosa, sino porque en el contexto de la academia también suceden esas violencias, y en la medida en que no se incorpore esto para dialogarlo en estas áreas, pues pareciera que todo está bien, ¿no? Y empezamos a normalizar conductas que en realidad tienen que ser denunciadas. Bueno, en mi caso quería comentar simplemente que también se trata de trasladar mi propia experiencia personal a lo que yo estaba estudiando. Yo estudiaba historia del arte, sabía que me interesaba mucho la arquitectura contemporánea. No me había planteado nunca estudiar este tipo de casos, los pueblos de colonización en concreto, pero llegué a detenerme en ellos porque provengo de uno de ellos, básicamente. Y a raíz de eso empecé a investigar y vi que se había escrito mucho sobre la arquitectura que se había desarrollado en ese tipo de poblados, sobre el patrimonio que significan, sobre todo el interés que tenían hoy en día para analizar la arquitectura, pero no encontré nada que hablara de las mujeres, y desde mi propia vivencia veo que el mundo, sobre todo el mundo rural, aunque no hay tanta diferencia como había anteriormente entre mundo rural y mundo urbano, pues sigue siendo prácticamente heredero, ¿no? Como decía, de ese periodo en el que se crea, que es el de los años 50, 60, durante un periodo de dictadura relacionada con el fascismo, ¿no? Entonces, al pensar eso fue cuando descubrí esta rama de estudio que liga el género con la arquitectura, y me pareció una buena forma de aplicarla, analizar eso para descubrir mis propios orígenes. Muchas gracias, Laura. Sí, yo también siento que impacta, ¿cómo se llama? Pues con la incorporación, ¿no? También como la mirada, pues, y la incorporación, pues, esto que señalaba un poco de la mitad de la humanidad, y que también vamos, ¿no? Como, o sea, se va como cambiando también como las creencias, ¿no? Esto que también se ha como ocultado un poco, y esto como que también va impactando. Y también nos va impactando pues a nosotras, ¿no? Nos va como modificando un poquito cuando se va desarrollando, ¿no? Como toda la investigación, y que siento que sí es como muy, muy importante, ¿no? O sea, tanto en ¿cómo se llama? Pues sí, tanto como en lo social con las personas, pero también en lo espacial, ¿no? En los espacios se van como modificando también esos espacios, ¿no? Para quien se van elaborando. Gracias. Les voy a compartir un poquito de los comentarios que tenemos, y ahorita seguimos con las preguntas. Entonces, aparte, les decía yo ya de las felicitaciones, ¿no? Tenemos como excelentes ponencias varias veces. Y aquí hay un comentario que quisiera leer de Edith Cordero, que dice: considero que es muy importante
la recuperación de los espacios por parte de las mujeres que poco a poco hemos dejado el espacio privado para incursionar en los espacios públicos que no están adaptados a nosotras y nuestras necesidades físicas, fisiológicas y psicológicas. Gracias por las excelentes ponencias. Y nos preguntan un poquito en dónde pueden encontrar, consultar sus trabajos. Si quieren compartir un poquito de dónde se pueden ubicar sus trabajos. Si tienen alguna página o si tienen algún, no sé. Sí, bueno, yo no sé si conozcan, yo creo que sí, el ORCID. Aparece, o sea, si uno pone ORCID, es una página de investigación ahí con el nombre. Yo he cargado todos los enlaces, bueno, y sí es una buena opción para que sea de fácil acceso a publicaciones de investigadores, ¿no? Esta ponencia que yo compartí en realidad forma parte, digamos, del proceso de tesis, entonces actualmente no es que esté disponible en algún lugar, pero más o menos en esta misma línea de urbanidad hay algunos artículos que me ha publicado la revista URBS, revista de estudios urbanos y sociales de la Universidad de Valencia, y también en Academia Edu hay varias de las cosas que se han publicado, más quizá también en otras de mis líneas de investigación, pero ahí están disponibles. Bueno, en mi caso es exactamente igual que el de Ana Laura, también forma parte del desarrollo de una tesis, por lo que todavía no hay nada publicado, pero también tengo algunos artículos en la red. Creo que simplemente poniendo mi nombre aparece la red Dialnet, donde hay algunos recogidos, y otro está en publicación, así que sí, poniendo mi nombre aparecerá. Muchas gracias, mi compañera, muchas gracias. Sí, yo creo que es lo mismo, ¿no? Colocando el nombre, se aparecerá. Maestra María Guadalupe, yo le iba a preguntar si esta aplicación que nos compartió, o sea, ahí buscamos su nombre, o sea, se busca su nombre, ¿ya? No, incluso se las sugiero porque, o sea, va uno cargando los distintos enlaces, y incluso si está publicado el artículo en algún lugar de la web, el ORCID enlaza la publicación. Entonces sí es una puerta de investigación. O sea, sí es muy práctica. Entonces es como hacer un CBU y ir poniendo lo que uno ha publicado y el enlace. Uh-huh. Está Publons y ORCID. Uh-huh. Gracias, doctora. Muy bien, entonces, la última pregunta, creo por el horario un poquito. ¿Con qué límites se han encontrado ustedes que tenga que ver con esta propuesta de la perspectiva de género en sus propias investigaciones? ¿Cuáles han sido como los límites? Si alguien nos quiere compartir. Contesto yo. Bueno, como yo empecé en orden de cómo empezamos, pues como decía Ana Laura, creo que el que nos hayamos interesado pues en lo que es la perspectiva de género tiene que ver con estas violencias sufridas nosotras como académicas, pero también como arquitectas, bueno, en mi caso que mi formación es arquitecta, pues todo este cuestionamiento de por qué las mujeres no podemos hacer arquitectura. O sea, nos graduamos, pero nos encontramos pues lo que es el techo de cristal, todos estos conceptos o sea, el techo de cristal que llega hasta un punto donde las mujeres se topan y no, o sea, no pueden pasar. Entonces yo creo que esos son los límites. Está también el que reconoce, no me acuerdo la teórica que lo menciona, el techo diamante, ¿no? Donde pues lo que mencionaba, ¿no? De las mujeres son vistas como objetos sexuales, ¿no? Donde decía lo del taxi, ¿no? De que se maquillen. Entonces son objeto de deseo y los hombres son objeto de aprecio. Entonces esos son los límites con los que nos hemos topado, yo creo que todas, y con los cuales nos hemos interesado por el tema de perspectiva de género, ¿no? Gracias, doctora.
Bueno, siguiendo un poco el orden, pues yo en mi caso el límite más importante que he encontrado ha sido la falta de bibliografía, que bueno, puede ser vista incluso como una ventaja porque incita a investigar más, pero es verdad que hay una carencia todavía en el estudio de ciertos espacios y especialmente los espacios rurales, porque se habla siempre del espacio urbano, pero es verdad que hay una gran parte de la población que vive en el campo, el mundo rural, y donde los esquemas pues siguen siendo en muchos casos muy diferentes a los urbanos, en otros no, pero, pero ese es el principal límite con el que me he encontrado. Para mí, más que límite, creo que sería una dificultad que a la fecha enfrento en el proceso de investigación, que es que la ciudad es algo inabarcable, es algo muy complejo. Entonces, particularmente para centrar el análisis de una forma rigurosa en algunas expresiones y tratarlas como es debido, pues es preciso tener también todo un bagaje bibliográfico, metodológico, que no puede ser aplicado de igual manera a otro tipo de expresiones artísticas que ocurren en la ciudad o que se valen de la ciudad para expresarse. Entonces, creo que esa dificultad en términos de delimitación y también de apertura al mismo tiempo, porque hay muchas cosas que están aconteciendo en la urbe que podrían entrar en la categoría de artivismos, como la antimonumenta, que van de la mano, por supuesto, con toda la efervescencia social y que requieren entonces también un rastreo y un seguimiento diferenciado respecto de lo que podría ser una investigación solo de corte bibliográfico o más de gabinete. No es necesario, como lo señalaba la colega Guadalupe, ir a los espacios o como lo pensaba también Laura, ¿no? Ver también dónde están estas áreas de oportunidad en donde no todo puede entrar en el cliché de lo urbano, porque entonces ya se vuelve pues un apelativo casi que sin sentido, ¿no? Entonces, esa delimitación y la diferencia de tratamiento metodológico para mí ha sido quizá el reto mayor. Muchas gracias, Ana Laura. Sí, creo, y siguiendo esto, coincido con ustedes completamente de que es la falta de bibliografía, ¿no? Pero que sin embargo sí se está como elaborando, ¿no? Desarrollando e incorporando también a los espacios. Entonces, no sé si nos quisieran compartir alguna recomendación, pues, para quien investiga, para quien también pues, se incorpora pues estos temas en el ámbito urbano arquitectónico, si quisieran compartir algo. Bueno, yo de bibliografía sí he encontrado mucha información, libros muy interesantes, Marta Lamas, Marcela Lagarde, bueno, ahorita no me vienen a la mente, pero quisiera yo comentar otra cosa que no tiene que ver tanto con la bibliografía, que es al caso de Laura Cabezas. No sé si estoy mencionando bien tu apellido porque nada más veo el principio, pero yo tengo doble nacionalidad, soy hija de españoles y me he interesado mucho en el tema de la conquista de México por eso, ¿no? Porque, pues, bueno, desde niña, o sea, aparte de la violencia por ser mujer, bueno, lo de ser migrante, pues esa es otra cosa, ¿no? Pero mis padres siempre referían ser franquistas, ¿no? Entonces, mis dos abuelos pelearon en la Guerra Civil Española y mi abuela siempre decía que iba a la mina. Entonces, bueno, yo se lo quería compartir a Laura porque pues es interesante incluso para su investigación. Y decía, íbamos por metal a la mina. Yo nunca entendí qué era el dichoso metal hasta hace 2 días que dijeron que era el metal para las balas, o sea, ellas iban a sacar el metal a las minas para que los hombres fueran a la guerra. Y yo no entendía por qué habían luchado a favor de Franco, ¿no? Y resulta que los obligaban, decía mi tío, no, pues llegaban a los pueblos y los metían al camión, se llevaban a los hombres y de hecho en España está o sea, si uno registra, los republicanos están por zonas y los franquistas también. Entonces no tenían ellos como que la opción de decidir si querían luchar a favor de Franco o en contra, ¿no? Entonces,
decía mi mamá que había iglesias que habían sido destruidas por los republicanos y reconstruidas por los mismos por órdenes de Franco, ¿no? Entonces, bueno, esto yo creo que es como una entrevista a migrantes, ¿no? Entonces, bueno, y a Laura también te quería compartir, a la moderadora, bueno, es que todas son Laura, entonces, este miércoles justo se habló de las carriolas y de las del género con el tema de la ciudad cuidadora, y decía un doctor, decía, es que yo llevo la carriola de mi hijo. Entonces nos argumentaba que ese no era, que no se fundamentaba lo de decir que las banquetas no estaban diseñadas para mujeres por la carriola, y decía que él llevaba la carriola de su hijo, ¿no? Entonces, pues, son como que cuestiones, pues, muy interesantes que se van, pues, desprendiendo del tema de género, ¿no? Muchas gracias, doctora. Bueno, muchas gracias también por la reflexión que ha compartido sobre España y bueno, coincido en que el periodo de la Guerra Civil fue un periodo totalmente complejo, nada fácil de estudiar porque efectivamente la realidad tenía mucho detrás, ¿no? Y en mi caso también tengo abuelos, uno de un bando, otro de otro, y efectivamente incluso en la creación de los poblados se seleccionaba a los colonos que habían luchado por el bando franquista pero si les preguntas también coinciden en esto de que eran llevados a esta lucha y bueno, un periodo muy complejo donde también el estudio del género permite comprender muchas cosas desde la perspectiva del género. Muchísimas gracias, Laura. Yo solo cuando escuchaba las distintas ponencias de ustedes tres, me venían a la mente dos textos. Uno que es de Silvia Federici, esta italiana, Calibani y la bruja, que justamente habla de la diferencia entre el trabajo productivo y reproductivo, y que el año pasado estuvo Federici activa participando en varios conversatorios de museos españoles, en donde también había ya colectivas de mujeres que se dedicaban a hacer trabajo de intendencia en casas y que señalaban cómo justamente la pandemia fue una fractura fortísima y que al mismo tiempo la paradoja de el cuidado es lo principal, pero al mismo tiempo no se paga o no se valora o las que cuidan están siendo descuidadas, ¿no? O sea, creo que es algo que desde ahí se puede reflexionar mucho. Y también ahora estoy revisando diferentes partes de un texto, bueno, de una compilación bastante grande que es de la historia cultural francesa, coordinada por Georges Duby y Michel Perrot, Historia de las Mujeres, que también tiene, creo yo, no solamente para nosotras, sino para quienes nos están mirando, tiene una prosa muy digerible y arroja una serie de datos y de reflexiones desde la antigüedad hasta el siglo XX con respecto al rol femenino en diferentes ámbitos. Muchas gracias, Ana Laura. Muchas gracias a las tres nuevamente. Voy a leer los últimos comentarios que nos llegaron. Nos dice Esperanza, excelente mesa, felicitaciones a las ponentes por sus investigaciones. Nos dice también la maestra Aleli Olivares, excelente mesa, muchas gracias por compartir. Sus hallazgos son muy importantes en todos los ámbitos y especialmente en la academia, donde hay que trabajar mucho. Oscar, también muchas gracias. Y sin duda, nos comparte también Aleli, la religión ha influenciado mucho en invisibilizar a la mujer. Entonces, les agradezco nuevamente, muchas gracias por compartir esta mesa. Yo nada más de las recomendaciones, bueno, ya se ha estado como trabajando mucho también dentro del urbanismo, ¿no? ¿Cómo se llama? El colectivo Punto 6, la arquitecta Zaida Moshi, y ¿cómo se llama? Y desde acá, pues también, ¿no? La arquitecta Moisés, perdón, entonces sí tenemos como Ana Falú, Olga Segovia, entonces tenemos también como muchas que también habría que estar como retomando. Bueno, pues nuevamente muchas gracias. Estamos terminando esta mesa.
¿cómo se llama? Muchas gracias por sus investigaciones, por sus ponencias